Bien, a continuación vamos a recordar simbología de soldadura y para ejemplificar en SolidWorks también vamos a dibujar una viga del tipo HDA, donde también vamos a dibujar una placa aparte y vamos a aprovechar de utilizar la simbología de soldadura en SolidWorks. Bueno, para ir recordando, aquí tenemos la representación de cada uno de los elementos que se pueden colocar en una simbología de soldadura. No todos estos elementos van a estar en un plano, pueden ir solo algunos. Vamos a ir recordando cada uno de estos elementos con ejemplos, pero para ir nombrando, por ejemplo, la letra S significa profundidad de bisel, el S el tamaño de soldadura, el L me indica la longitud de soldadura y P el paso. Este círculo significa que la soldadura tiene que ir todo alrededor, según lo que se te indique, ¿cierto? Y esta bandera significa soldadura de campo, el cual significa que el cordón de soldadura se tiene que aplicar en el lugar donde se va a hacer la unión, ¿cierto?, de las piezas o de las vigas. Entonces, bueno, aquí debajo de la línea horizontal tenemos que indicar todo lo que sea de este lado, a row side, y arriba vamos a indicar lo que va al otro lado. Pero eso lo vamos a ir viendo y recordando con los ejemplos que veremos en este documento del estándar AWS, que también se los voy a compartir. Bueno, y aquí podemos indicar, en esta cola, podemos indicar el tipo de soldadura que podemos utilizar. Vamos a ir bajando y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bueno, no está más de recordar los tipos de junta. Tenemos el back joint, que es junta a tope, el corner joint, junta en L, el T-joint, junta en T, el lap joint, junta solapada, el edge joint, junta de borde. Bien, aquí tenemos una primera representación. Esta flecha, ¿cierto?, me está indicando que de este lado, ya recuerden que lo que va abajo de la línea horizontal significa de este lado de donde se está apuntando aquí con la flecha, ya se tiene que aplicar un bisel. O sea, de este lado se tiene que aplicar un bisel, que es la representación que estamos viendo acá, ¿ya? Arriba tenemos que aplicar este bisel, pero al otro lado del lugar donde me está indicando la flecha. ¿Cuál es el otro lado? Acá, ¿ya? Y aquí tenemos la representación. Bueno, y aquí me indica que se tiene que aplicar un bisel, ya sea de este lado, ¿cierto? De este lado, que es lo que está en azul, y del otro lado, lo que está en amarillo. Y esta sería la representación. Esta es la representación entonces del bisel en B. Luego vamos a continuar aquí con la soldadura a tope en bisel, donde tenemos esta representación. Y aquí tenemos cambio de dirección. Este cambio de dirección tiene un propósito que me está indicando principalmente la placa que va en este sentido, ya, es decir, esta placa, la que estoy marcando. Entonces me está diciendo que de este lado yo tengo que aplicar un bisel a tope. Y aquí tenemos la representación. En esta placa yo tengo que generar ese bisel a tope. Si lo indico arriba, se tiene que aplicar lo mismo ya a la placa que me está indicando acá, en este cambio de dirección. Le tengo que aplicar este bisel a tope, pero del otro lado, es decir, de esta forma. ¿Ya? Aquí tenemos la representación entonces. Y si te fijas que para esta placa, ya sea para este lado, que sería acá, ¿cierto? Se tiene que aplicar aquí un bisel a tope y acá también, al otro lado. Y aquí tenemos la representación. Bien, vamos a seguir bajando y quiero llegar acá porque esta va a ser quizás la principal que van a utilizar. De este lado de la flecha, de este lado, que es lo que está acá abajo, me está indicando una soldadura de filete y se representa con
con este triángulo. Esta soldadura de filete se aplica de este lado, ya, como también al otro lado de la flecha, ya. ¿Cuál sería el otro lado? Sería acá, y que es lo que estamos viendo acá. Ahora, tenemos este R que me indica esta separación también entre placas. Vamos a seguir bajando, vamos a ir viendo otro ejemplo. Aquí me está indicando, por ejemplo, una soldadura de filete nuevamente con este triángulo. Este 516 significa el tamaño, ya, el tamaño. El 2 significa la longitud del cordón, que es esta dimensión que se ve acá, ya, 2. Y el 5 significa el paso, ya, que va desde el medio al medio del otro cordón. O también se puede indicar como desde el inicio del cordón al inicio del siguiente cordón. Bien, seguimos bajando, recordando algunos símbolos. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos soldadura filete que se tiene que aplicar a este lado de la flecha y me indica que es todo alrededor, ya, que es lo que estamos viendo acá. Y bueno, esto es lo que más o menos vamos a realizar en SolidWorks. A modo de ejemplo, me está indicando una soldadura de filete en este lado de la flecha y todo alrededor, ya, se tiene que aplicar el cordón todo alrededor. Bien, seguimos bajando. Aquí me dice que, bueno, aquí tenemos una viga, ¿cierto? Si la vemos de frente, o la vista lateral, mejor dicho, tenemos la viga y acá al medio van unas placas que van soldadas. Y aquí en este extremo tenemos unos flanges, ¿ya? Que van en cada uno de los dos extremos. Entonces dice que de este lado yo tengo que aplicar un bisel, ¿cierto? Y tengo que aplicar una soldadura de filete. Y aquí me está indicando que es típico en cada uno de los dos flanges. Nuevamente tenemos soldadura de filete de distintos tamaños. Tenemos aquí de 3 octavos. Aquí me está indicando que es de un cuarto. Seguimos bajando. Tenemos este símbolo que me indica que las placas van unidas, van a tope. Y se tiene que aplicar un cordón cóncavo, ¿cierto? De tamaño un 16. Bueno, aquí me está indicando que de este lado se tiene que aplicar un bisel a tope, ¿cierto? Y va el cordón. Luego tenemos un bisel en B que se indica de este lado, ya, y arriba el cordón. Seguimos bajando. Bueno, aquí nuevamente tenemos soldadura a tope ya, pero tenemos este, esta profundidad, ya, que me está indicando que es de media pulgada. Luego tenemos esto bisel a tope, pero aquí tenemos que para este lado se tiene que aplicar un bisel de aquí de profundidad de 3 cuartos y del otro lado de 3 octavos. Aquí tenemos dos soldaduras o biseles, mejor dicho, en B, ¿cierto? Ya sea de este lado de media pulgada y aquí al otro lado de media pulgada. Tenemos su representación. Aquí en este caso ya la flecha cambia el sentido, va de izquierda a derecha, pero lo que va abajo me indica que se tiene que aplicar este bisel en B de este lado. ¿Ya? Si lo hubiese dibujado acá arriba, hubiese ido acá abajo, ¿ya? Del otro lado. Tenemos un bisel igual en U, de 3 cuartos. A mi parecer, lo que más van a utilizar va a ser estos biseles en B y soldadura de filete. Pero bueno, seguimos recordando aquí. Tenemos bisel en B y aquí ya me está indicando, por ejemplo, el tamaño de la... Digo, aquí lo que va entre paréntesis siempre viene siendo el tamaño de la soldadura, ya, para que lo recuerden. Que me dice que es de 3 octavos y
un cuarto es la profundidad del bisel. Esto se notaba con la letra S y esto con la letra E. Ya lo vimos en un principio. Bueno, aquí tenemos dos placas, nuevamente bisel en B. De este lado indica que el tamaño tiene que ser, bueno, lo que es el tamaño de la soldadura de 3/8, que se indica acá por supuesto, y la profundidad del bisel de 1/4. Y al otro lado aplica lo mismo. Bien, aquí ya vemos por ejemplo que de este lado se tiene que aplicar un soldadura filete de tamaño de 1/4, al otro lado también, pero aquí ya me está indicando este 3/8 que viene siendo esta, esta profundidad, ya, de 3/8. Seguimos bajando. Bueno, esto dudo que lo utilicen para el proyecto número 2, pero aquí ya esto es bueno que lo vean. Esto lo pueden utilizar. Aquí tenemos con ángulo, ¿cierto? Dice la tope en ángulo 45, de este lado, lo mismo para el otro lado. Aquí tenemos un bisel en B, ya le indica el ángulo. Este símbolo significa bisel en J, ¿ya? Bueno, de todas maneras les voy a compartir este documento para que lo vean en detalle. Así que a continuación vamos a pasar a SolidWorks y vamos a dibujar la viga del tipo HEA, ¿ya? El HA200. Entonces, vamos a SolidWorks, vamos a archivo nuevo, abrimos una pieza. Esto lo voy a dibujar desde la vista lateral. Ya voy a iniciar un croquis, voy a trazar esto de la siguiente forma. ¿Cuánto es la longitud de esto? El H es de 190. Ya, entonces mejor voy a trazar una línea de punto medio. Voy a hacer clic derecho sobre la línea, voy a hacer clic en geometría constructiva y la voy a acotar. Aprieto la tecla S, coto inteligente y le voy a dar el valor de 190. Entonces con en esta línea me voy a referenciar para hacer el perfil. Hago clic derecho, voy a indicar que sea horizontal. Voy a decir que esta línea con esta, apretando la tecla control por supuesto, y seleccionando las dos, voy a decir que sean iguales, al igual que esta con esta línea. Voy a decir que sean iguales. Entonces B vale 200, por lo que esta medida, como es la mitad, le vamos a dar el valor de 100. El valor de E es de 10 milímetros. 10 milímetros. Me faltó decir que esta línea con esta fueran iguales. Entonces ahora sí, le doy el valor de 10. Y aquí me faltaría el valor de T, que es de 6,5. Así que esto sería la mitad, por supuesto. 6,5 partido en 2, 3,25. El R lo vamos a dejar de 18. Entonces vamos a aplicar aquí redondeo de croquis.
Aquí me dice que se va a redondear, un segmento que se va a redondear tiene una relación de punto medio, le vamos a dar que sí. Al igual que acá abajo me va a aparecer la misma advertencia, le vamos a dar a que sí. Y aquí voy a dar un valor de 18 milímetros. Voy a dar en aceptar. Entonces ya tenemos el radio. Y ahora que ya tenemos esto bien definido, ¿cierto? Voy a seleccionar cada una de las líneas y voy a aplicar simetría. Crear simetría de entidad con respecto a esta línea. Doy en aceptar. Termino aquí lo que es cota, doy en aceptar y ya tengo el perfil. Esto lo vamos a guardar primero como pieza. Voy a crear aquí una carpeta que se llame viga placa. De aquí vamos a hacer una viga y una placa, como de ejemplo. Este es el HA200. Entonces lo guardo primero como pieza de SolidWorks. Ahora, para tenerlo en la librería, lo voy a guardar aquí primero haciendo clic en croquis y luego voy a la opción de guardar como. Ya, aquí tengo que en tipo seleccionar lib fit part, luego tengo que ir a este equipo, ¿cierto? Voy al disco local C, archivo de programa, SolidWorks Code, SolidWorks, voy a LANC, Spanish, Welding Profiles. Aquí tengo una carpeta que se llama perfil personalizado y dentro de esa carpeta tengo otra que se llama perfil. Necesariamente hay que tener dos carpetas, ¿ya? Y aquí yo voy guardando estos croquis. Y aquí le voy a colocar HA200 y le doy en guardar. Cuando le dé guardar, aquí me va a aparecer una letra L y ya se guardó, que está en la librería. Entonces hago clic en guardar y aquí ya me aparece esa I, ¿ya? Ahora importante, si ustedes realizan este croquis de otra forma, por ejemplo trazando una línea de referencia de este tipo, es importante que si lo trazan por ejemplo de manera horizontal, de que el punto de esa línea, de esta línea centro, quede verticalmente con respecto a este punto, ¿ya? Si ustedes trazan una línea constructiva, por ejemplo, si lo hicieran de otra forma el croquis, ¿cierto? Si esto lo dejan ustedes así, por ejemplo, y aplican geometría constructiva y dibujan esta mitad, es importante que esto lo dejen así ya, al momento de guardar como lib fit part, ¿ya? Si no se los va a guardar bien, no lo van a poder aplicar como al momento de utilizarlo como pieza soldada, ya no les va a abrir la pieza. Entonces hay que tener cuidado con esta línea constructiva. Igual que acá, si ustedes trazan esta línea que está al medio, esta es la que dibujé desde un inicio. Si ustedes pretenden dibujar aquí, no sé, por ejemplo, este tramo, y aquí dibujan la línea desde este punto a la mitad, van a hacer simetría hacia el lado derecho, tampoco se los va a guardar correctamente. Ya, pueden intentarlo, pero se los digo de antemano, ya que cuando lo guarden como list part y después tracen, no sé, abran una nueva pieza, dibujen una línea, que lo vamos a hacer, probablemente no se lo guarde correctamente. Ya por eso, ojo con esta línea constructiva. Bueno, aquí entonces termino el croquis, le voy a dar en guardar y voy a pasar a dibujar una placa. ¿Ya? Lo voy a dibujar desde la vista planta. Voy a dibujar un rectángulo de centro de 240 por 240, por ejemplo. Voy a ir a operaciones, extruir, y la extrusión la voy a hacer desde plano medio. Siempre me conviene desde plano medio al momento de hacer relación de posición. Me conviene hacer esta extrusión entonces desde plano medio. ¿Cuánto? 10 milímetros. Bueno, aquí
de manera extra voy a dibujar unas perforaciones. Voy a hacer un rectángulo de centro, hago clic derecho, voy a seleccionar aquí donde dice seleccionar cadena y aquí voy a hacer clic en para construcción y doy en aceptar. ¿Qué medida va a tener esto? Bueno, lo voy a dejar aquí de 80 por 120. Bueno, aquí voy a trazar también unos círculos que van a ser las perforaciones. Voy a apretar la tecla control, voy a seleccionar cada uno de los círculos y voy a decir que sean iguales. Doy en aceptar. Entonces ahora voy a acotar. Esto puede ser media pulgada, por ejemplo, pero aquí para exagerar un poco más la medida lo voy a dejar de 20. Voy a operación entonces, extruir corte. Voy a seleccionar aquí por todo y doy en aceptar. Entonces voy a guardar esta placa, no voy a agregar material por el momento. Y esta la voy a colocar placa de 240 por 240 por 10. Bien, entonces para ver si nos quedó bien guardado el croquis como Liquid Part, para que lo utilicen para su proyecto si es necesario, por eso se lo estoy explicando. Aquí en el plano alzado voy a trazar una línea, simplemente para ver si esto se guardó correctamente o no. ¿Ya? Entonces hago la línea, termino el croquis, voy a pieza soldada, miembro estructural, y aquí me lanza una advertencia, dice que no se encuentra. Ya, ok. Voy a perfil personalizado, perfil, y el tamaño creo que lo guardó, sí, sí lo guardó, HA200. Entonces selecciono la línea y me lo cargó perfectamente. Si llegan a este punto y no logran esto, es por lo que le comenté de esta línea constructiva. Si les queda fuera del perfil, ya sea en este sentido o hacia arriba, probablemente no se los va a guardar correctamente. Bueno, aprovechando que hice esto, voy a dejarlo tal cual, voy a dar en aceptar y voy a guardar esta viga, ya este pequeño tramo. Voy a la opción de guardar como, esta viga le voy a colocar viga HA 200, voy a dar en guardar, luego voy a ir a esta placa y de aquí voy a iniciar el ensamblaje. Doy en aceptar, selecciono aquí la placa, ¿cierto? Si esta placa le voy a dar directamente en aceptar para que esto quede desde el origen. Anda un poco lento el programa, pero bueno. Vamos a abrir entonces, insertar el componente de la viga HA. Lo voy a dejar por acá. Voy a rotar esto un poco. Bueno, voy a ir haciendo rápidamente las relaciones de posición. Voy entonces a seleccionar relación de posición acá arriba. Voy a desplegar aquí. Aquí tengo entonces la placa y tengo la viga. Bien, entonces la relación de posición. Voy a seleccionar la vista lateral de la placa con la vista lateral de la viga. Y le voy a decir que sea perpendicular. Paralela. Claro, paralela me queda en ese sentido.
Bueno, tendría que ser perpendicular. ¿Qué otra relación de posición puedo hacer? Puedo seleccionar el plano planta con el plano planta o con la vista lateral, sí, plano planta y con la vista lateral de la viga. Y ahora me interesa el plano alzado con el plano planta de la viga. Doy en aceptar. Y ahora me quedaría restringir el plano de la vista lateral con el plano alzado. Y doy en aceptar. Esta sería entonces nuestra representación. Voy a guardar esto. Esto es solo un modo de ejemplo ya. Lo voy a guardar tal cual como ensamblaje. Y ahora vamos a pasar al plano. Voy a seleccionar la vista superior. La vista inferior, en este caso. Esta la voy a eliminar. Ya, y aquí vamos a practicar entonces con simbología de soldadura. Lo encontramos en anotaciones. Anotación, vamos a símbolo de soldadura. Y aquí ya podemos ver algunas opciones. Por ejemplo, activamos la opción de periférica, de que sea todo alrededor. Vamos a indicar una soldadura de filete. Cuando usted haga clic aquí en símbolo de soldadura, quizás le aparezca, no le aparezca la ISO. En este caso tendrían que ir aquí a más símbolo, bajar y seleccionar aquí un símbolo ISO de soldadura. Y le dan en aceptar. Entonces aquí en símbolo de soldadura voy a agregar soldadura de filete. Ahí ya lo estoy viendo. Lo estoy indicando debajo de la flecha horizontal, indicando que es de este lado. Si lo quiero cambiar de sentido, tengo que apretar aquí donde dice línea de identificación en parte superior. Y ahí cambia el sentido. ¿Ven? Desactivo y ahora aparece el símbolo del filete abajo. Entonces en este caso tendría que indicar acá y el tamaño. Por ejemplo, un cuarto. ¿Ya? Y lo indico en esta zona. Y también podría haber indicado, por ejemplo, soldadura de campo. O sea, haciendo clic en origen, montaje. Esa podría haber sido otra forma. Ya, lo vamos a dejar de todas maneras para que lo vean. Esta línea segmentada no, no tiene una gran relevancia, solamente nos está indicando que la soldadura se está aplicando de este lado. Ahora, para ir agregando más simbología, por ejemplo, para otro caso obviamente, si selecciono filete, ahí lo voy a estar viendo arriba, ¿cierto? Bueno, si quiero cambiar el sentido como lo mencioné anteriormente, hago clic aquí y ya me lo está indicando abajo. Ahora, si yo quisiera aplicar soldadura de filete a ambos lados, se vería así. O también puedo aplicar simétrica, ¿ya? Así me quedaría la simbología. Recuerden, periférica, origen montaje, ahí tenemos otro tipo, ¿ya? Aquí pueden ir incursionando con otro tipo de símbolos.
para que esto también les quede como ISO, siempre aquí como ISO, y no vuelva al ANSI, creo que sale por defecto. Tienen que ir aquí a propiedades, van a, o sea, van a configuraciones, luego entran aquí a propiedades de documento, aquí abren donde dice anotaciones, símbolo de soldadura, y esto lo dejan aquí en ISO y le dan a aceptar. ¿Ya? Entonces cuando vayan nuevamente a símbolo de soldadura, ya les debería aparecer aquí fijo el ISO. Bueno, el documento se lo voy a enviar de todas formas para que lo puedan revisar, lo revisen con calma. Así que este video lo dejamos hasta acá.